Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Que Dios les bendiga y les guarde. Mi nombre es Sacramento González. Hoy el tema que vamos a ver es evangelista. Dice la Escritura, Mateo 9:36, así dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Nuestro Señor Jesús nos enseñó a tener amor, pasión por las almas. Como maestro le enseñó a sus discípulos a proclamar las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Por eso en este texto base que nosotros tenemos en Mateo 9:35, nos dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué es evangelista? ¿Qué es un evangelista? El evangelista es el ungido de Dios para tocar a los incrédulos, para proclamar el arrepentimiento y la reconciliación del hombre con Dios. El evangelista tiene pasión por las almas y su ministerio es fuera de la iglesia. Predica para atraer almas nuevas a la iglesia, para que el Señor cada día siga añadiendo a su iglesia a los que han de ser salvos. Todos los que somos salvos somos evangelistas. Absolutamente todos los que somos salvos somos evangelistas. Y así también lo podemos ver. Lo podemos ver en 2 de Corintios 5:17 al 18, así dice. 2 de Corintios 5:17 al 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando nosotros pasamos a ser nuevas criaturas, mediante la sangre preciosa de Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús, Él nos hace nuevas criaturas y por lo tanto nos da a nosotros el ministerio de la reconciliación. Él nos ha puesto aquí en el mundo para que seamos luz, para que seamos la sal de la tierra, para que proclamemos las buenas nuevas de salvación y vida eterna. ¿Cómo compartir el evangelio? Porque muchas veces se pregunta, pero ¿cómo voy a compartir el evangelio? Hay muchos que tienen miedo y dicen, es que yo no soy evangelista, yo no nací para ser evangelista. Todos somos evangelistas, todos los que somos salvos somos evangelistas. Para compartir el evangelio tenemos que hablar lo que Cristo Jesús, Señor nuestro, ha hecho en nuestra vida y lo que sigue haciendo. Y también tenemos que hablar cómo era nuestra vida sin Cristo Jesús. También la gente tiene que saber cómo éramos antes de conocer a Cristo Jesús. En 1 de Pedro 2:9 al 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí nos está diciendo el Todopoderoso que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De esa manera se comparte el evangelio, hablando las virtudes de nuestro Señor Jesucristo.
No vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de lo que es Cristo Jesús en nuestra vida. Y vamos a hablar de cómo era nuestra vida sin Cristo. Porque realmente nosotros antes no éramos pueblo. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces la gente tiene que saber cómo se alcanza la misericordia de Dios. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que nuestro Señor quiere es que nosotros, como sus hijos, proclamemos que Cristo Jesús viene por segunda vez. Pero Él todavía no viene. No porque no quiera cumplir su promesa, sino que por amor, porque Él quiere que todavía más sean salvos. Él quiere que tu padre, tu madre, tus hermanos, tu esposa, tus hijos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, alcancen la salvación y la vida eterna. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere que todos alcancemos la vida eterna. Pero para esto necesitamos proclamar las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué debo de evangelizar? Para que haya una transformación en la sociedad. Porque Cristo Jesús viene por segunda vez. Tienen que saberlo. Y ciertamente, porque a nosotros nos ha dado Dios esa encomienda. ¿Por qué tenemos que evangelizar? Porque es un mandato divino. Es un mandato divino y así nos lo dice en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en San Mateo 28:20 dice también, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, quiere decir, enséñale todas las cosas que yo a ti te he enseñado. Enséñales cómo aprendiste de mí. Así Cristo Jesús dice, enséñale lo que has aprendido de mí. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es un mandato divino. Y Dios se sigue manifestando porque realmente Él es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Nosotros tenemos esa gran bendición de compartir las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Y si alguno se había preguntado, pues que no es evangelista, déjeme decirle que en 2 Corintios 5:19 también nos lo vuelve a repetir y dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos ha encargado que vayamos y les hablemos. Nos ha encargado a nosotros que llevemos el mensaje. El mundo tiene que saber que Cristo Jesús vive, que Cristo Jesús reina. El mundo tiene que saber que ciertamente Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Sí, Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Y su cuerpo fue bajado, fue sepultado. Y para la gloria de Dios Padre, resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros.
tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos porque Cristo viene por segunda vez. Dice en 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Tenemos que empezar a hacer esta obra de evangelista que Dios nos ha dejado. Dice en 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Para dar las buenas nuevas de salvación, necesitamos hablar con verdad. Necesitamos hablar con la verdad. No tenemos que fingir. Solamente tenemos que hablar con la verdad. Y la verdad es, así como lo dijeron los apóstoles en Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dios está con nosotros, porque somos testigos de las cosas de Dios. Y dice también en Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días. Mateo 7, 19 y 20 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Ya está el hacha puesta en todo árbol que no da buen fruto para ser cortado y ser echado al fuego eterno. Porque nosotros no somos de aquellos que daban fruto por temporada. Porque entonces en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. En tu nombre sané enfermos. En tu nombre, Señor, hice milagros. No, tú no hiciste nada. El que lo hizo fue Dios. Y en ese momento van a quererle recordar a Dios 2, 3 o 4 cosas buenas que hicieron a lo largo de su vida desde que conocieron a Cristo. Pero a Cristo no tenemos que recordarle las cosas buenas que han salido de nosotros. Él sabe todo. Porque en ese momento muchos van a querer borrar todo lo malo que hicieron. Y solo van a querer que Dios les tome en cuenta sus cosas buenas. Lo que Jesucristo va a pasar por alto son aquellos pecados por los cuales nosotros ya estamos arrepentidos y pedimos perdón y ya nunca más los volvimos a cometer. Dios va a pasar por alto esos pecados que cometimos y nunca más los volvimos a cometer. De esos pecados por los cuales pedimos perdón, eso sí va a pasar por alto. Lo que no va a pasar por alto va a ser la arrogancia, la vanidad, la flojera espiritual. Él no quiere que seamos como aquella higuera estéril a la cual Él extendió su mano y quiso tomar un fruto. Y la higuera estaba vacía. Estaba frondosa, pero sin fruto. Y Cristo mandó que se secara y aquella higuera se secó al instante. Y ciertamente no era tiempo de higos, pero ¿por qué le pidió un higo a la higuera cuando Él sabía que no era temporada de higos? Simplemente fue para darnos una enseñanza a nosotros que somos su pueblo, para decirnos que nosotros no debemos de ser de esos árboles que dan fruto por temporada. Porque dentro del pueblo de Dios hay muchos que no quieren dar fruto todo el año, todo el tiempo, en todo momento y en cualquier circunstancia. No quieren dar fruto.
No quieren predicar las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Porque hay muchos hermanos que solamente salen a evangelizar cuando hay una campaña de evangelismo. Hay unos que dicen, yo no voy a evangelizar porque yo soy músico, no porque yo soy pastor, no que yo soy misionero, no que yo soy maestro. Y empiezan a poner excusas para no evangelizar. No, hermano, es que yo solamente evangelizo cuando viene la semana de la pasión. Es que yo solamente evangelizo cuando viene la Navidad. Es que yo solamente hablo de Dios cuando estoy dentro del templo. Es que yo solamente hablo de Dios cuando estoy rodeado con los hermanos en Cristo Jesús. Déjenme decirles que el hacha ya está puesta sobre todo árbol que no da fruto para ser cortado y va a ser echado al fuego eterno. Nosotros como hijos de Dios somos evangelistas y damos fruto en todo tiempo. Damos fruto siempre, sin importar la situación, la circunstancia, y en todo momento. Nosotros hablamos siempre de Cristo Jesús porque Él es el centro de nuestro diario vivir. Cristo Jesús vive. Cristo Jesús reina. Muchas veces tenemos miedo de hablar de Cristo. O muchas veces nos detenemos de hablarle a ciertas personas de Cristo porque decimos, es que ese es muy rebelde, no va a entender. No le prediques, yo ya le prediqué muchas veces y no entiende. Déjenme decirles, hermanos, que a mí se me predicó muchísimas veces. Desde que era niño había mucha gente que me predicaba y yo nunca quise escuchar. Yo recuerdo que una vez estaba con un amigo, estábamos ahí en la calle, estábamos sentados platicando y llegaron dos jovencitos, dos hijos de Dios. Y se sentaron allá al lado de nosotros y nos decían, oye, ¿sabes que Cristo te ama? ¿Sabes que Dios vive? Y yo le contesté, a mí no me vengas a hablar de Dios y no me vengas a hablar de algo que no existe. Y le hice señas a mi amigo para que se parara junto conmigo y los golpeáramos. Y me volvió a decir, Dios es amor, Dios te ama. Y agarré y empujé a uno de ellos y se echaron a correr. Y nosotros fuimos detrás de ellos, pero gracias a Dios que no los alcanzamos, gracias a Dios que no los alcanzamos. Mi corazón estaba endurecido por la vida que llevé desde niño. Yo culpaba a Dios de todo lo malo, culpaba al gobierno de todo lo malo. Para mí todo mundo era malo, menos yo. Y una vez encontré una familia. Una familia que no tuvo miedo de mi aspecto, porque yo cuando caminaba por las calles, la gente se bajaba de la acera y se cambiaba a la otra banqueta, porque mi manera de vestir era mala. Traía el cabello largo, traía aretes, tenía chamarras de cuero con estoperoles, cadenas colgando en mi pantalón. Mi manera de hablar no era la correcta, pero le doy gloria a Dios por la familia Flores Aldrete que no tuvo miedo. No tuvo miedo y se puso ahí en el camino. Y ellos me invitaron a trabajar en su casa. Los conocí en una tienda de serigrafía y iban a comprar cosas pues que no les iban a servir y yo les dije, yo los asesoro. Y dicen, te esperamos afuera, terminé de comprar mis cosas y ahí estaban esperándome. Me invitaron a subir a su carro
Y no sé por qué no tuve miedo. Yo era muy desconfiado. Sigo siendo desconfiado todavía. Y no sé por qué me subí al carro con ellos sin conocerlos. Y me llevaron. Y gracias a Dios vivíamos por el mismo rumbo. Y me pasaron y me decían, mira, nosotros hacemos uniformes de fútbol, uniformes de escuela. Y necesitamos que alguien nos imprima los uniformes. Y se presentaron conmigo y me dijeron, mira, nosotros somos hermanos en Cristo Jesús. Y yo le dije, a mí no me interesa si son hermanos, si son primos. A mí no me hablen de Cristo. Y me dieron trabajo. Empecé a trabajar con ellos. Y en todo tiempo ellos hablaban de Cristo, porque Cristo Jesús siempre fue el centro de su plática. Y era el centro de su vida. Y sigue siendo su motor. Y yo miraba al hermano cómo jugaba con sus hijos, cómo jugaba con David, cómo jugaba con Daceli, con Daniel. El hermano David Flores jugaba ahí con sus hijos, ahí en el pasto, ahí jugaba con ellos. Al principio mi corazón estaba muy endurecido y yo decía, viejo payaso, ¿cómo está ahí tirado jugando? Ya está grande. Así yo me expresé. Pero los veía constantemente jugar. Y un día se dibujó una sonrisa en mi rostro. Y me agradó cómo vivían. Yo siempre ahí en ese lugar, yo sentí muchísima paz. Siempre sentía yo muchísima paz. Pero yo no quería saber nada de Dios. Y un día me invitaron al templo y fui. Porque la hermana Rosicela me dijo, te invitamos al templo, van a hablar de Apocalipsis. Y yo dije, van a hablar de muerte, destrucción, sangre. Y le dije a un amigo, vamos, van a hablar de destrucción, vamos. Y fuimos al templo. Fuimos un domingo por la tarde. Y empezaron a hablar, pero no hablaron de las cosas que yo pensaba, sino que hablaban de una oportunidad que Dios da, pero yo no quise saber nada. Y de repente se pusieron a orar y muchos, bueno, más bien todos se hincaron y empezaron a hablar. Unos estaban hablando y llorando y le digo a mi amigo, mira, estos están locos, están hablando solos, están llorando, pues ¿quién les pegó? Le dije, yo jamás me voy a hincar y jamás voy a estar hablando solo como loco y mucho menos voy a llorar. Yo nunca voy a hacer eso. Y lo dije dentro de la casa de Dios. Y la hermana que estaba al frente en su oración decía, Señor, en tus manos pongo el alma de estos jóvenes, pongo la vida de estos dos jóvenes que están aquí. Y yo dentro de mí dije, mujer loca, mi vida y mi alma no la pongo en las manos de nadie, porque a mí solo me pertenecen. Eso yo lo dije. Y los hermanos me seguían compartiendo de Cristo Jesús y una vez, un sábado por la noche, empezamos a pelear. Empezamos a agarrarnos ahí a golpes. A mí me habían jalado el cabello y me tiraron y me patearon. Y me levanté muy enojado. Y empezamos a pelear. Y ya tenía uno en el suelo y me le iba a ir encima, lo quería yo patear. Lo quería golpear. Porque estaba yo muy enojado, muy enojado. Pero algo invisible me detuvo. Algo invisible me detuvo y sentí muchísima paz. Me hizo levantar mis manos. Y mientras
Los demás me gritaban, pégale, pégale, pégale. Yo con mis manos levantadas les decía, he muerto para el pecado, ahora vivo para Cristo. Y se burlaban de mí porque pensaban que yo estaba bromeando y se reían. Y les volví a decir, esto se acabó. He muerto para el pecado, ahora vivo para Cristo. Y me fui y venían detrás de mí, se venían riendo, se venían mofando de mí y me decían, ahora ¿quién te lavó el coco? Y me decían, Mento, si tú siempre has hecho lo que tú has querido. Tú siempre has hecho lo que tú has querido. Y ahora, y me volteé y le dije, ciertamente, yo siempre he hecho lo que yo he querido. Y nunca le he pedido permiso a nadie, ni le pido permiso a ustedes para buscar de mi Señor Jesucristo. No les voy a pedir permiso a ustedes ni nadie. Y voy a seguir haciendo lo que yo he querido. Y lo que yo quiero es buscar a mi Señor Jesucristo. Se burlaron, se rieron de mí. Cuando llego a casa, me encierro en la habitación y sigo sintiendo la presencia de Dios. Pero la empecé a sentir de una manera muy intensa, que no pude sostenerme en pie y caí de rodillas y me recargué sobre la cama y empecé a decirle, Señor, si existes, si eres verdadero, si eres fiel y verdadero, Señor, porque te manifestaste, Señor, te has manifestado en mi vida y estás aquí conmigo y estás aquí en medio de mí, me estás abrazando, si vives, Señor, si eres real. Y le empecé a pedir perdón, le empecé a pedir perdón a Dios. Le empecé a pedir perdón a Dios por todas mis maldades, por todos mis pecados. Y empecé a llorar como niño. Empecé a llorar como niño. Y entonces me acordé cuando en el templo, ahí en su casa, en la casa de Dios, yo le dije que yo nunca me iba a hincar y que jamás iba a estar hablando solo como loquito y que jamás iba a llorar. Y ciertamente, hermano, no estaba hablando solo, estaba hablando con Él. Y estaba llorando. Estaba llorando como cuando un niño se acerca a su padre y quiere que le consuele. Y le pedí perdón. Y agarré una máquina de cortar cabello que ahí tenía y me la pasé por toda mi cabeza. Me corté el cabello porque lo traía largo, me lo corté. Me quité los aretes. Y nuevamente volví a caer de rodillas. Y le dije al Señor que me utilizara. Le dije, Señor, yo no quiero ser uno más. Yo no quiero estar ahí sentado en la banca. Señor, si me has llamado y si me estás llamando, es porque quieres que yo trabaje para ti. Yo voy a trabajar para ti, Señor. Aunque se me va a hacer difícil hablar de ti, se me va a hacer difícil. Pero me pongo a tus órdenes, me pongo a tu servicio. El mundo tiene que saber que Cristo Jesús vive. Y me sentí el hombre más importante del mundo. Me sentí el hombre más importante del mundo. Me sentí el más importante porque entonces comprendí que el Padre Celestial, el Creador del cielo y de la tierra, Jehová de los ejércitos, me ama tanto. Y que en ese amor tan grande mandó a Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario para pagar por mis errores, por mis maldades. Entonces comprendí
que sí soy muy importante, hermano, hermana, sí somos muy importantes. Si tú todavía no te has arrodillado ante Cristo Jesús y todavía no le aceptas como tu único y suficiente Salvador, déjame decirte que eres tan importante. Eres tan importante que Cristo Jesús vino a morir por ti. Entonces yo comprendí que Cristo Jesús, cuando fue azotado, cuando le rasgaban su carne, mientras era azotado, esos látigos que golpeaban su cuerpo eran mis pecados. Esos puños que golpeaban su rostro eran mis maldades. Esa corona de espinas que le pusieron a él en su cabeza eran mis maldades, mis pecados. Esos clavos que traspasaron sus manos y sus pies fueron nuestros pecados. Fueron tus pecados, o fueron los míos, fueron tus maldades, fueron mis maldades quienes traspasaron las manos de Cristo Jesús. No fueron los clavos, fueron nuestros pecados. Por amor a nosotros Él soportó. Él soportó que le escupieran el rostro, Él soportó que lo humillaran, Él soportó que lo exhibieran en público. Porque como oveja fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. El mundo tiene que saber lo que hizo Cristo Jesús y lo que sigue haciendo. Algunos creen que Cristo Jesús no va a venir por segunda vez. Pero ciertamente Él viene. Y Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Yo conocí a Cristo Jesús por medio de la familia Flores Aldrete, por medio de sus siervos, del hermano David y la hermana Rosa Isela, y también por medio de sus hijos, David, Daceli y Daniel. Y estos hermanos me dieron trabajo y me invitaron a vivir con ellos. Y me fui a vivir con ellos. Y me trataban como si fuera su hijo, como si fuera su hijo de carne. Y sus hijos me trataron y me han tratado siempre como un hermano, como si realmente fuera su hermano en carne. Y el hermano me decía, yo tenía miedo cuando tú venías, y yo decía, este ha de venir endemoniado. ¿Cómo viste? ¿Cómo habla? El hermano dice que tenía miedo de mí. Pero aún así, no tuvieron miedo para predicarme el evangelio. Esos verdaderos evangelistas siguen ganando almas para Cristo Jesús. Y los hermanos me enseñaron que yo no les debo a ellos la salvación, que la salvación, al igual que ellos, se la debemos a Cristo Jesús, Señor nuestro. A todos los que me están oyendo, déjenme decirles que todos nosotros somos culpables. Somos culpables de lo que le hicieron a Cristo Jesús. Todos nosotros somos culpables
de que le hayan golpeado su rostro una y otra vez y que se burlaran de él. Todos nosotros somos culpables de que le escupieran su rostro, que le escupieran y se mofaran de él. Nosotros somos culpables. Nosotros somos culpables de que su cuerpo haya sido desgarrado por tanto azote. Nosotros somos culpables de esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Somos culpables y nuestros pecados fueron esos clavos que los traspasaron. Nuestros pecados fue esa cruz, porque esa cruz estaba reservada para nosotros, pero Él quiso tomar nuestro lugar. Yo encontré muchos amigos en el mundo y que me decían: yo por ti meto las manos al fuego. Pero cuando llegaba el momento, no metían las manos al fuego y tampoco estaban presentes. Desaparecían. Y Cristo Jesús, sin decir más, vino y tomó nuestro lugar. Y ciertamente nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Cristo Jesús dio su vida por ti y por mí. Cristo Jesús nos ama y nos ama tanto que ciertamente murió en la cruz del Calvario. Y su cuerpo fue bajado de esa cruz y fue sepultado y resucitó al tercer día. Y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Así que por sus frutos los conoceréis. El hacha ya está puesta sobre todo árbol que no da fruto, para ser cortado y ser echado al fuego eterno. En estos momentos hay mucha gente que están desesperados. Hay muchas familias que están siendo destruidas por el mundo. En este momento hay muchos niños que tienen hambre y no tienen nada que llevarse a su boca, porque su padre es violento, porque su padre, ese dinero que ha ganado en la semana, en la quincena, ahorita está en la esquina, está en la cantina, está con el compadre, gastándose el dinero en el alcohol, mientras sus hijos lo están esperando para que les lleve un taco. En este momento hay muchos niños así sufriendo porque sus padres están entregados al mundo. Y si están entregados al mundo es porque el pueblo de Dios se ha callado. Es porque el pueblo de Dios no quiere hablar de las nuevas de salvación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que hablar, hermanos, que si hay una vida nueva y no necesitamos morir para tener una vida nueva, necesitamos tener ese encuentro con Cristo Jesús para ser renovados y ser transformados. Necesitamos que el mundo conozca, que conozca al que ahora nosotros conocemos, que conozcan a Cristo Jesús, Señor nuestro. En este momento una mujer está siendo golpeada. Está siendo golpeada porque aquel no conoce de Cristo Jesús. Porque su esposo es violento y drogadicto. Esa mujer tiene que saber que Cristo Jesús puede transformar la vida de ella y la vida de su marido. Hay muchos padres de familia que están llorando porque sus hijos se han vuelto malos y son rebeldes y se dedican a la delincuencia y constantemente están en la vagancia, en el pandillerismo.
Están robando, secuestrando, violando. Hay muchos padres que están llorando porque sus hijos son así. Y también hay muchos hijos que están llorando porque sus padres son así. Ellos tienen que saber que Cristo Jesús vive y reina. Pero ¿cómo? ¿Cómo irán si nadie les predica? ¿Y cómo irán si nadie los envía? Cristo Jesús ya nos envió. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. En este momento hay un hombre, una mujer, un joven, una señorita que está perdiendo la vida en manos de la delincuencia. La maldad se sigue multiplicando y el amor de mucho pueblo de Dios se está enfriando. Hablemos, hermanos. Hablemos de lo que es Dios en nuestra vida. Ha llegado el momento de hablar y proclamar las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Y dale gloria a Dios por aquellos que le compartieron el evangelio a tus abuelos, a tus tatarabuelos, a tus padres, a tus hermanos. Dale gracias a Dios que el evangelio ya llegó a tu corazón y ha llegado al corazón de tus seres amados. Pero todavía hay mucha gente que no le conoce. Yo quiero caminar tranquilo por la calle con mi esposa y con mis hijos. Y para eso necesitamos que el mundo conozca al que es 3 veces santo. Tenemos que darle gracias a Dios por ese amor tan grande. Tenemos que darle gracias porque Cristo Jesús ciertamente enmudeció y no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Bendito Señor. Bendito Padre. Señor Todopoderoso. En tus manos, Señor, está mi vida. En tus manos está la vida de mi esposa, está la vida de mis hijos. En tus manos está, Padre eterno, esta humanidad. Pero esta humanidad no quiere saber de ti. Pero aún así vamos a seguir, vamos a insistir. Vamos a seguir compartiendo. Vamos a seguir compartiendo tu santa y bendita palabra. Vamos a seguir luchando, porque así como la gente es necia, así yo también fui necio mucho tiempo. No quería saber de ti. Para mí no existías. Y hoy nuevamente te digo gracias y te pido perdón. El mundo tiene que saber que tú les amas, pero los quieres tú tener en tus manos para limpiarlos, para purificarlos, para sanarles. Así como Cristo Jesús estaba de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así tenemos que compartir tu santa palabra para sanar esas almas que se encuentran enfermas, para sanar esas heridas que hay en el mundo. Tenemos que llevar tu santa palabra, Señor, porque es medicina para el cuerpo y para el alma. Hay mucha gente que necesita ser sanada. Hay muchísima gente que está enferma. Hay muchísima gente que está enferma de rencor, de angustia, de desamor. Y están llenos de violencia, llenos de maldad, llenos de vicios. Gente que quiere solucionar sus problemas a base de la fuerza.
Gente que está buscando dinero para su droga, para su alcohol, matando, robando, violando, secuestrando. Hoy te pedimos por ellos, Señor, y te pedimos que nos muevas, que sigas moviendo a tu pueblo, para que llevemos las buenas de salvación y vida eterna. Usa mi hogar, Señor, usa mi esposa, usa mi hija, usa mi hijo, úsame a mí, Señor, úsanos. Usa este hogar, Padre eterno, porque te pertenece, úsalo. Úsalo, Cristo Jesús, úsanos. Úsanos, Señor. Y ten misericordia de esos hogares que están siendo destruidos por el mundo. Ten misericordia de esos pequeños que están sufriendo porque su padre ya no llegó a casa, porque un delincuente le quitó la vida por quitarle unos centavos. Ten misericordia de ese padre, de esa madre que están sufriendo porque sus hijos están en la maldad. Ten misericordia, Cristo Jesús. Y perdónanos porque hemos estado siempre en nuestra burbuja y solamente queremos hablar de ti dentro del templo, o solamente queremos salir a evangelizar cuando hay una campaña, o cuando se acerca la Navidad, o cuando se acerca la Semana de la Pasión. Perdónanos. Pero hoy, Padre eterno, nos comprometemos a dar fruto al 100 por 1 en todo momento y en cualquier lugar, sin importar la circunstancia. Hoy nos comprometemos a hablar de ti. Hoy nos comprometemos, Padre bendito y bueno, para que el mundo te conozca. Usa mi hogar, Señor. Usa mi esposa Joana, úsala, Señor. Usa mi hija, usa mi hijo, úsame a mí. Úsanos, Padre eterno, para que esos hogares sean transformados, para que esos pequeños puedan vivir tranquilamente, con unos padres que se han arrepentido y se han postrado ante tu presencia pidiéndote perdón. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, porque diste tu vida por nosotros. Gracias. Gracias por haber aguantado tanta humillación y tantos golpes. Porque yo no hubiese aguantado esos golpes ni esa humillación, yo no lo hubiera aguantado. Gracias porque soportaste. Gracias porque diste tu vida por mí. Y gracias porque has resucitado y estás a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.